muchos momentos, ¿no? Ya ni nos acordamos de todo lo que pasamos. Es una compañía que nos enseña mucho y que abrió un camino. Yo creo que podría hablar todo el tiempo de vos, Panchita, tenía que hablar de verdad. Pero sí, a mí me emociona y además teníamos muchas amigas en común que queremos mucho. Me emociona mucho estar en Chile, que también tengo un amor especial por este pueblo. Pasé muchos días acá en época de dictadura, brigadas que hacíamos de solidaridad con el pueblo mapuche, con las estudiantes de ese tiempo, con las jóvenes y los jóvenes de ese tiempo. Y quería por eso empezar compartiendo un textito dentro del libro, porque Berta era muy amiga mía, era una hermana. A veces el era me cuesta, ¿no? Porque sigo sintiendo acá, acompañando por distintos lugares. Pero era muy loca, ¿no? Como acá decía la Panchita, entonces podía hacer las cosas más absurdas. Y nunca uno sabía dónde estaba y qué iba a hacer y por dónde iba a salir, y uno llegaba a la casa y decía, claro, vamos, y no sabías para dónde, te subías al carro y no sabías, sabías de dónde salías pero no dónde llegaba. Y los días después del golpe, el pueblo hondureño, como bien decía Conchita, estuvo días y días y días en la calle resistiendo. Fue una resistencia impresionante y estábamos muy atentas y muy preocupadas también a la situación, porque estaban matando hermanos, compañeros, compañeras. Entonces cada vez que podía, bueno, yo desde la radio por ahí la llamaba y para que dijera qué es lo que están haciendo. Entonces un día la llamo y le digo, ¿y dónde están ahora, Berta? Porque sabía que estaba en la calle, no volvía, ¿no? Y decía, estamos frente a la embajada de Chile. ¿Qué haces ahí, Berta? Porque se suponía que tenía que estar, no sé, exigiendo que caiga el dictador. Entonces, en esa publicación telefónica que está en el libro dice: los pueblos originarios hemos aportado a la emancipación del continente. A pesar de los diferentes puntos geográficos, jugamos un papel muy parecido y sufrimos la misma represión. Nos identificamos con la causa mapuche y nos solidarizamos con sus demandas. Vinimos a la embajada a exigir al gobierno chileno que cese la criminalización y la aplicación de la ley antiterrorista ante la protesta del pueblo mapuche. Exigimos que sean liberados los presos políticos mapuche, que sean respetados sus territorios, que se respeten todas sus demandas de derechos territoriales y culturales. Ha salido hace unos minutos el embajador de Chile y hemos leído la declaración de solidaridad con nuestro pueblo hermano mapuche. Tenemos la presencia de la policía en este momento frente a nosotros. Nos vamos a mantener unas 2 horas y media más. Aquí vamos a continuar y estaremos informándoles y compartiendo que se está desarrollando una ceremonia lenca para el pueblo mapuche. Desde aquí, desde los hijos e hijas de Lempira, de Iselaca, de Mota, de Tempica. Nuestra ceremonia cruza toda frontera y llegamos hasta la lucha heroica que libran nuestras hermanas y hermanos mapuche. El pueblo mapuche inspira a todos los pueblos indígenas. Nosotros vamos a la Embajada de Chile para decirles: el pueblo mapuche no está solo. Desde aquí, los hijos e hijas de Lempira acompañamos a la gente de la tierra. Le exigimos a Piñera que desista de aplicar la ley antiterrorista dictada por Pinochet. Una cosa maravillosa es la solidaridad que no tiene fronteras. Eso era en los días posteriores al golpe de Estado. Y Berta y el Copín, porque no era Berta sola, Berta era parte de un colectivo, Berta era parte de un pueblo. Se hacía en ese tiempo para quedarse una sola frente a la embajada de Chile. Como se hicieron en el tiempo también, el mismo día del golpe y casi un mes después,
se quedaron ocupando la embajada de Venezuela. ¿Por qué? También nosotros decíamos, ¿por qué hacen ahí? Es que es territorio de la revolución y no queremos que entren los golpistas. Y el COPINH se quedó ahí poniendo el cuerpo, que era la manera en que se expresaba la solidaridad concreta con la revolución bolivariana, durante más de un mes, para poner el cuerpo para que no entraran los golpistas al territorio de la revolución. En estos días que está tan amenazado el proceso bolivariano y el territorio de Venezuela, qué importante sería que nuestros modos de solidaridad tengan que ver con ese poner el cuerpo para que no pasen, ¿no? Yo a Berta la conocí en Cuba, así que me alegra mucho también que sean los compañeros y compañeras que reivindican el legado de José Martí quienes hayan hecho esta invitación, porque Berta amaba Cuba, amaba la revolución cubana, amaba al pueblo de Cuba. Por algo también, cuando empezaron a ser muy amenazados, ya tenía 3 hijas, un hijo. 2 de sus hijos, una hija y un hijo, fueron para la Argentina, vivimos juntos bastante tiempo, y una de las hijas fue a estudiar a Cuba, ¿no? O sea, ella tenía entonces la posibilidad, cuando llegaba a Cuba, de visitar a Bertita, que además hoy es la coordinadora general de COPINH, ¿no? Que no solo asumió con toda la entereza que conocemos el dolor y la continuidad de la lucha, sino que se puso el COPINH al hombro y está todavía dando esa batalla para que se siga construyendo ese movimiento como parte de la lucha de los movimientos populares. Y decía que la conocía allá, la conocía desde el golpe, porque hace también esta mirada latinoamericanista, ¿no? De Berta, su compromiso con esas revoluciones. No me olvido, una noche fuimos con sus hijos, su hijo y sus hijas, a ver a Silvio Rodríguez, en esa gira que da todavía. Silvio hace esas giras por los barrios, ¿no? Por los territorios. Ella fascinada por conseguir hablar 2 palabras con Silvio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque veía ahí en Silvio, como podía ver en muchos compañeros y compañeras, esas luces de las revoluciones que siguen caminando y la posibilidad de comprometerse en el cuidado y en la defensa de esos procesos revolucionarios. Para mí, comento muy brevemente para que tengamos un ratito para charlar. El libro lo fuimos haciendo con ella, como bien decía Panchita, fue una propuesta que yo le hice porque entendía que esto que decía Panchita, que Berta es una de las pensadoras importantes de este tiempo, que su mirada estratégica era muy importante para que la conozcamos. Y como algunas compañeras que son puramente así como todo el tiempo corriendo, ya no se iba a dar el tiempo para ponerse a escribir. Entonces le investigamos así como yo le puse ahí a participar en el grabador las que podíamos, al lado, y por ahí si teníamos un ratito más le decíamos, ¿qué pensás de tal cosa? ¿No? Y si tenía ganas y tiempo lo contestaba y como lo íbamos guardando. Y al mismo tiempo diciendo, es importante que se sepa lo que pensás. No seas tan egoísta. Es necesario porque hay muchas claves que estaba pensando. Después podríamos hablar de algunas, pero la mirada sobre la refundación de Honduras como un proyecto político estratégico, para mí es una de las miradas del proyecto político más importantes que ha habido en estos años en el continente. Y entonces toda la primera parte del libro es diálogos que hemos tenido con Berta en distintos momentos y también documentos que ella ha producido o entrevistas que ha dado a lo largo del camino, y ella lo corrigió eso, cosa que me dio bastante tranquilidad, porque esa parte del libro, que son los diálogos, que yo en todo caso la única intervención que hice fue eso de poner el grabador y de pronto
sí hay un trabajo de tratar de documentar y explicar algunas cosas que dice porque están en clave hondureña. Entonces, los territorios de los que está hablando, las personas de las que está comentando. Acá en el video se veía un poco, ella nombraba por ejemplo una cantidad de militares que están al frente de las empresas. Me parece muy importante la manera que ella estudiaba no solo a la política del enemigo en términos generales, sino, bueno, ¿quiénes son? Son estos. Este estudió, como bien lo que nos decía ahí, en Argentina. Este estudió en la Escuela de las Américas. Este formado en tal cosa, se conocía no solo la denuncia general, sino el detalle, ¿no? Pero además tenía mucho de propuesta política. Lo corrigió y cuando estábamos por publicarlo fue el crimen. Entonces ahí como que me resultó súper difícil seguir, no sabía cómo. Me resultaba difícil porque por un lado había que relatar el crimen y no sabía cómo hacerlo. Y por otro porque volver a escuchar para corregir los audios, todo el material grabado era sumamente doloroso. Entonces las dos partes que siguen son una que a mi entender es muy importante, que es un diálogo entre dos de sus hijas, entre Laurita y Bertita, y digo muy importante porque ellas en un diálogo entre ellas relatan la estrategia para luchar contra la impunidad del crimen. Los distintos momentos que ha habido, tanto judiciales como políticos, para tratar de que el crimen no quede en impunidad. Ellos, tanto por la familia como por el COPID. Eso me parece que es una parte importante. Y una última parte que es esto de abrir lo que había muchas, y hay muchas hermanas, compañeras, amigas de Berta, que podrían dar otras miradas también, además de la familia. Porque además Berta cultivaba la amistad entre mujeres. Y eso me parece muy importante decirlo como feminista.